Hola Adriana, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo estás? Qué maravilla. De nuevo en este espacio, estrenando canal, qué maravilla, de Juan Sierra. Seguimos en esta iniciativa que, pues, que comenzamos hace ya un par de años, creo yo, 2 o 3 años que iniciamos. Dos años. 2 años. Iniciamos conversando en Instagram, en lives en Instagram, luego nos pasamos a YouTube y nos gustó mucho más este formato. Y fue algo que surgió muy como de las mismas conversaciones que ya sosteníamos y por qué no hacerlas y compartirlas con todas nuestras comunidades, tanto las de Balance Integral como las de Juan Sierra. Y hoy estamos estrenando por fin este espacio en el canal propio de Juan Sierra Astral, en esas conversaciones con Juan Sierra. Yo muy feliz de que sigamos conversando. Eso, esta es nuestra primera conversación del 2025. Estuve un tiempo por fuera del aire, recargando de energía, recargando de información, de reflexión, dejándolos descansar a ustedes un poco de todo este mare magnum. Y bueno, aquí estamos con la idea de compartir un poco la reflexión y el conocimiento que hemos ido alimentando. Y yo creo que eso que dices, Juan, tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar hoy. Y es, claro, estamos retomando conversaciones en mayo de 2025. Y dirán ustedes, pero el año está bastante avanzado. ¿Qué pasa? Que tanto aire que tuvimos que tomar todos y todas. Y digo que tiene que ver porque, digamos, todos esos meses de 2025 han sido meses muy revolucionarios para la vida de cada uno de nosotros, que nos han generado crisis, muchas emociones, muchos cambios, y como que apenas vamos tomando un respiro de todo eso que ha pasado en ese primer trimestre del año y este segundo que ya va avanzado, y también lo vivimos nosotros, ¿cierto? También claro. Lo hemos vivido nosotros en Balance Integral, lo has vivido tú en tu vida, y creo que eso es lo que da pie como también a esta conversación de hoy. El término crisis ilustra mucho lo que venimos viviendo hace varios años. Es decir, la característica más fuerte de los últimos años es la idea de crisis. Porque hay un mundo que se cierra y otro que se abre. Un mundo que se derrumba a nuestros pies y otro que nace de las cenizas. Entonces, lo viejo que muere y lo nuevo que nace son el clima existencial que le da sentido a lo que vivimos hoy. Los que estamos más viejitos sentimos con mucha fuerza lo que muere y nos cuesta más entender, asumir e integrar lo nuevo que nace. Eso es muy cierto, Juan, y no solamente, pues como yo creo que todos estamos sintiendo esa sensación de que integrar lo nuevo está siendo complejo. Y te quería comentar también a todos ustedes, a ver si sienten, comparten estos pensamientos, estas reflexiones, y es que en nuestros círculos de amigos, en nuestros círculos de familiares, tenemos cada vez más personas con unas sensaciones, con unos síntomas que tienen que ver con esta crisis, ¿no? Por ejemplo, una gran incertidumbre, como que los proyectos a largo plazo no cobran tanto sentido porque todo hay un cambio permanente. O sea, quiero planear algo en este momento, pero dentro de un mes, dentro de 15 días,
suceden cosas que nos hacen cambiar esos planes, y también la incertidumbre quedó post pandemia. La incertidumbre, esta sensación de cansancio, esta sensación de pérdida de sentido, de enfermedades, también de no saber para dónde ir. De no saber para dónde ir. Hay mucha enfermedad alrededor también, como muchos síntomas del cuerpo que uno también tratándose de adaptar a este momento, ¿no? Es que el cambio es un cambio profundo que se vive no solo en el exterior, sino desde el interior de la célula. Uh-huh. La noción del tiempo, la noción del espacio, la noción del sentido de la vida, son temas que están moviéndose. Uh-huh. Uno no se da cuenta de eso, sino cuando pasa. Porque cuando estamos en tiempos relativamente tranquilos, uh-huh, y en esta época es muy difícil hablar de tranquilidad y de estabilidad, pero en épocas un poco más... Un poco menos revoltosas. Menos revolcadas. Uh-huh. No sentimos eso. Uh-huh. Pero hoy, esa noción de cambio, de inestabilidad sistémica, es que una cosa es una inestabilidad pasajera, temporal. Por un cambio reciente, por ejemplo, un cambio de trabajo, o quizás el cierre de una relación, pues como cosas que uno dice, esto es del momento. Pero sentimos que todo cambia. Pero ahorita sentimos que todo cambia, o sea, como que todo en nuestras vidas está en transformación y que no hay nada estable. Así es. ¿Cómo, Juan, desde la astrología, de todo lo que tú has investigado, no solamente de la astrología, porque recuerden, Juan es profesional en sociología, en educación, y pues integra todos estos conocimientos en estos análisis, desde tu visión, qué es lo que pasa, ¿cierto? Estamos en un tránsito, lo mencionabas al inicio del episodio, estamos en un cambio de una vida vieja o de un viejo mundo a un nuevo mundo. ¿Eso cómo se llama? El mundo siempre está cambiando, pero el cambio que está ocurriendo hoy es un cambio de era. Uh-huh. Estamos pasando de la era de Piscis a la era de Acuario. La entrada de una era es muy fuerte porque cada era tiene una duración aproximada de 2160 años. Entonces no son cambios de corto plazo, son cambios muy profundos que van mucho más allá de nuestra biografía, uh-huh, de nuestra vida. El tema es que nos tocó vivir en el marco de nuestra vida personal este cambio de era de Piscis a Acuario, pero además otra serie de cambios de incluso más larga duración. Y estos cambios son los que dan contexto, por decirlo, y explicación a todos estos síntomas a nivel físico, emocional, mental y de proyecto de vida de cada uno de nosotros. Claro, porque es que no son cambios exteriores a nosotros, son cambios que mueven la energía de la Tierra y nuestra propia energía. Hay un tema que nosotros, por lo menos en Occidente, nos cuesta mucho experimentar, y es que nuestras energías están unidas a las energías de la Tierra. Es verdad. Para nosotros eso es un misterio, porque
no hace parte de nuestro conocimiento cotidiano. Nos hemos desconectado de ese conocimiento experiencial que es de la conexión con la tierra. El mundo indígena en eso está mucho más conectado. Claro, y a nosotros, digamos, en la medida en que nos hemos ido más separando cada vez más de esa relación natural con la tierra y esa relación natural con nosotros mismos, pues nos desconectamos también de esa sensación de que somos parte. Y conexión con el cosmos. Uno de nuestros problemas culturales más serios es esa desconexión del universo. Yo por un lado y el mundo por otro. Y resulta que es que eso está íntimamente ligado. Esa desconexión nos lleva a tener este mundo como lo tenemos. Claro. Parecemos ajenos. O más bien el mundo como un territorio ajeno a nosotros. Y eso lleva a que lo maltratemos, a que lo explotemos, a que perdamos el respeto y el sentido de armonía y de unidad que debemos tener con el universo, con la tierra, incluso con nuestro propio cuerpo. Esa desconexión, Juan, ¿cómo la ves o cómo incide o cómo está relacionada con estos síntomas y con este cambio de era? Empezando que usted no sabe lo que le pasa. Es decir, usted puede estar muriendo y eso como que no tiene que ver con usted, ¿cierto? Porque hay una pérdida de conciencia de lo que pasa por el cuerpo. Y como buena parte de estos fenómenos pasan por el cuerpo, nosotros los vemos desconectados. Perdemos la noción de que hay una conexión íntima entre el cuerpo, la tierra y el universo. Nosotros pertenecemos a algo que se llama el sistema solar. Y el sistema solar pertenece a la galaxia llamada la Vía Láctea. Y la Vía Láctea es una partecita minúscula del universo. Pero la Vía Láctea tiene la módica suma de 200.000 millones de estrellas. Eso no le cabe a uno en la cabeza. No hay forma de... Y eso es una partecita del universo conocido, ¿cierto? Ajá. Entonces, el tema de la desconexión es un asunto muy profundo, de lo cual nosotros tenemos una conciencia muy pequeña. ¿Sí? Bueno, todo eso está revolcado. La entrada de la era de Acuario nos hace un llamado de atención a volver a conectarnos con el universo, con la naturaleza, con el cuerpo, a integrar en nosotros la historia del universo, la historia de la humanidad, incluso nuestra propia historia personal. Parte de los cambios que estamos viviendo son cambios de paradigma, cambios en la manera de ver, vivir y sentir el mundo y nuestra propia vida. Eso nos descoloca. Totalmente. Nos desubica. Nos genera muchas incertidumbres y muchos problemas. Porque no estamos acostumbrados a este tipo de cambios. Vivimos el día a día como si fuera lo último, lo definitivo.
y no logramos ver el global, como decía, desde la Vía Láctea, desde el cambio de era, no logramos ver eso más grande que estamos viviendo, porque nos quedamos en este día a día de nuestro, como decía Rolando Toro, creador de la biodanza, en nuestro mundito. Y nos quedamos en nuestro mundito y de ahí no hay forma de salir. Y ese mundito está revolcado, ese mundito está en crisis, ese mundito, porque la forma en cómo veíamos nuestra propia vida está cambiando. Y eso genera esa sensación de pérdida y de no saber para dónde ir. Nos genera una sensación de incertidumbre. ¿Sí? Es decir, la incertidumbre es un dato de la vida humana, pero hoy hay mucho más incertidumbre porque el mundo está cambiando a unas velocidades muy grandes y nos cuesta mucho leer eso que está pasando. ¿Cierto? Entonces, esto nos da marco para hablar de que un cambio de era implica cambios muy profundos en la cultura y en nuestra manera de vivir la vida cotidiana. Porque modifica las energías que le dan soporte y sustento a nuestra vida. Y a nuestra vida situada, histórica, cultural, territorialmente hablando. Es decir, en los últimos 50 años, el mundo ha cambiado de una manera absolutamente increíble. Solamente la tecnología, solamente el cambio tecnológico. Los que somos de mi generación, ¿cierto? Más o menos entre 40 y 50 años hemos visto el cambio de, no sé, el celular, el computador, el internet. El internet surgió hace 30 años. El internet, ahorita, entonces es como acomodarse rápidamente a todas estas, y hemos estado en medio de toda esa tormenta de cambio. Claro. Es que el cambio tecnológico es una de las grandes revoluciones del cambio de era. La era de Acuario es una era tecnológica. Y es una era tecnológica de la mano de las tecnologías de la información y la comunicación. El Internet es un hijo propio de esta época. Ya que mencionaste eso, Juan, ¿por qué no volvemos sobre el tema de la era, o sea, de cómo es ese tránsito de la era de Acuario, de Piscis a la era de Acuario? Ya tenemos videos, la gente puede encontrar en este canal, van a encontrar todos esos videos que hemos hablado sobre la era de Acuario, pero hoy tenemos un punto muy especial para retomar y para volver sobre esta explicación. La era de Piscis fue una era muy marcada por lo religioso. Y entendemos ahí lo religioso como la era de las religiones, de las iglesias, de los ritos, de encontrar a Dios afuera de nosotros mismos, de verlo como un ente superior todopoderoso, capaz de gobernar la vida nuestra por fuera de nosotros. La era de Piscis es la era de las grandes instituciones religiosas. Es la era del culto a una autoridad divina, gobernante de la vida de los humanos. La era de Acuario nos pone frente a nuestro propio poder como humanos y pone en el centro al ser humano
como sujeto de la vida y de la historia. Es una era humanista. Es una era que recupera el poder de lo humano y se lo devuelve al ser humano. Es la era de lo social. Es la era de la centralidad de la vida y de la vida humana. Es la era del sujeto. Y aquí sujeto tiene una connotación masculina y femenina. Pues no nos referimos solo a la era del hombre, sino a la era de lo humano. Y lo humano es masculino y es femenino. Es una era de conocimiento. Acuario es un signo de aire. Y como signo de aire, tiene dos grandes ejes sobre los que se mueve. Uno es el conocimiento y dos es la comunicación. Acuario es una era de búsqueda de libertad. Pero esa búsqueda de libertad a partir de un ser humano empoderado, centro de la vida en el universo, pero centro descentrado. Sí, eso te iba a preguntar, porque de todas maneras pasamos de un paradigma, me dirás si estoy equivocada, en la época de Piscis, pues como en la era de Piscis, donde de un pensamiento antropocéntrico, ¿cierto? Que ese pensamiento antropocéntrico, es decir, el hombre en el centro de todo y poderoso de todo, es lo que también nos ha traído a esta desconexión con la Tierra y de sentirnos que la Tierra, la galaxia, el cosmos no es parte de nosotros, sino está por fuera de nosotros, y que además de eso tenemos el poder sobre la naturaleza, sobre los animales, somos superiores. ¿Cómo es ese cambio hoy, en esta nueva era? Claro, lo que pasa es que esa centralidad, digámoslo, enfermiza del ser humano, tiene que ver con lo que en las ciencias sociales se conoce como el patriarcado. El patriarcado es sentir que el ser humano masculino es el centro de todo. Y lo femenino está subordinado. Pero resulta que es que lo femenino es lo que nos conecta con la tierra, es lo que nos conecta con la vida, es lo que nos conecta con la madre, es lo que nos conecta con la sensibilidad, es lo que nos conecta con el universo. Esa desconexión se entiende por la primacía de lo masculino sobre lo femenino. Importante ahí decir que no es sobre el hombre, sobre la mujer, aunque también se tradujo durante mucho tiempo en eso, pero también tiene que ver como energías, ¿no? Energías que están presentes en todos nosotros, en la energía masculina y la energía femenina. O sea, lo masculino y lo femenino hacen parte del ser humano. ¿Sí? Pero parte de la dificultad con la primacía del patriarcado es la identificación de lo masculino con hombre y de lo femenino con mujer. Y además entender desde esa lógica que lo masculino es dominante y superior a lo femenino. Y eso ha traído asuntos tan complejos como la dominación de lo masculino y de los hombres sobre las mujeres. Que es una de las crisis actuales. Claro.
¿cierto? Y que viene con ese tránsito hacia Acuario. Claro. Ya dijimos que hay una revolución de orden tecnológico, sí, que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. Pero hay otra revolución que es antropológica, que tiene como dos grandes vertientes. Uno, entender que lo masculino y lo femenino son energías que están en hombres y mujeres. Es una unidad, además. Son polos de una unidad. Que se complementan, aunque son contrarios, y que se enfatizan más en unos seres humanos que en otros. Es decir, las energías femeninas no tienen el mismo peso ni las mismas connotaciones en la vida de las mujeres que en la vida de los hombres. Pero no por eso son ni superiores ni inferiores. ¿Sí? Y lo otro es lo que hemos hablado de la conexión con la Tierra, con el universo. Es impresionante ver la cantidad de videos, de conferencias que hay hoy sobre estos dos temas. Sí. Es decir, sobre la relación y las desigualdades entre lo masculino y lo femenino y la desconexión con la Tierra y con el universo. Ahí hay dos revoluciones. Una de orden antropológico, que tiene que ver con nuestra percepción de nosotros mismos, y la otra, una revolución de orden cosmológico que tiene que ver con nuestra relación con el universo. ¿Sí? Ahí hay dos revoluciones que están muy ligadas y ahí van tres revoluciones. ¿Cierto? La tecnológica, la antropológica y la cosmológica. De la mano de esas revoluciones hay cambios en la economía, en la política, en la cultura, ¿cierto? Entonces ahí van otras tres revoluciones. Los jóvenes y las jóvenes de hoy están siendo criadas y socializadas en una manera de ver, sentir y habitar el mundo que para nosotros es muy ajena, es muy distante. ¿Sí? A altas edades de nuestras vidas nos está tocando hacer una alfabetización existencial enorme y continua, ¿cierto? Es decir, hay dimensiones de la vida que a nosotros nos cuesta mucho asumir, asimilar, ¿cierto? Nosotros nos criamos, y digo nosotros los de mi generación. Yo tengo 65 años, pero mi generación se crió en un contexto en donde lo masculino era lo dominante. Y bajo unas reglas muy, muy precisas, ¿no? Sí. Bajo un contexto, unas reglas, una situación social, cultural y económica muy distinta a la que estamos viviendo hoy. Claro. Y no hace tanto, o sea, es que a eso nos referimos con estos cambios tan drásticos, y es en el momento en que pues, como que eras niño adolescente, no es tan lejos, o sea, si lo vemos en el tiempo, no es tan lejos, y es diametralmente opuesto a lo que estamos viviendo hoy en el contexto educativo actual. Claro. O sea, son los cambios en el mundo de la tecnología, de la mano de la información y la comunicación,
representan cambios muy profundos en el mundo de la educación. Es decir, solo la inteligencia artificial, que ha tomado un auge muy grande en los últimos 10 años, por ponerle mucho, ya significa un cambio radical en el mundo educativo. Entonces podemos decir que hay otra revolución educativa, ¿no? Claro. O sea, que otra de las revoluciones que tú estás mencionando que vienen con este cambio de era es la revolución educativa. Entonces, fíjese, va una revolución tecnológica. De la mano de la revolución tecnológica va una revolución educativa. Pero va también una revolución en el mundo del trabajo. Que no hemos hablado mucho de ese. El mundo del trabajo hoy es otra cosa en relación a lo que era hace 30 años. El trabajo virtual. Ahí hay una cosa importante de nuestras dos generaciones, ¿cierto? Y es que mi generación fue criada bajo ese mundo del trabajo y con la expectativa de ese mundo del trabajo de tu generación, ¿cierto? El trabajo en oficina, me voy a pensionar en un trabajo, no para toda la vida, porque digamos que nosotros tuvimos como una visión de un cambio, de mirar otras opciones, pero también hay una expectativa, o hubo una expectativa hasta hace poco de terminar la vida laboral en una empresa, digamos, para la gran mayoría, ¿cierto? Para el trabajo en la era industrial. Pero hasta hoy es una sombra. Es una sombra, pero crecimos, digamos, en mi generación, con parte de eso. Y digamos, yo lo siento muy a nivel personal, y es esa crisis de ese tránsito de lo que nos dijeron que era y a lo que debíamos aspirar en términos de trabajo, a lo que fuimos educados en términos de trabajo, ya cuando estábamos en nuestras vidas laborales, y a lo que es hoy. Y es como, boom, o sea, es un cambio muy fuerte. Y personas que, por lo menos, que como yo he dejado la vida en una empresa para emprender, todavía para mí me cuesta, o sea, a todos nos está costando este asunto y este cambio. No, pero es que, mire, péguenle es un tema muy pequeño respecto a todo el mundo del trabajo que tú estás mencionando. Claro. No, y péguenle a eso el cambio en la relación y en las condiciones de lo urbano y lo rural, del campo y la ciudad. Hoy eso es otro mundo. ¿Cómo es ese mundo, Juan? ¿Cómo lo ves? Ustedes están viviendo en este momento en un entorno a donde yo de niño iba a pasear. Sí, literal, literal, ¿cierto? Porque literal en el sentido de que el lugar en el que vivimos, ese lugar en el que nosotros vivimos exactamente, es donde Juan jugaba de niño. Y jugaba con campesinos, que eran los vecinos de una finca que tenía mi papá en ese sector. Y hoy es una zona urbanizada dentro de un municipio a las afueras de la capital. En los alrededores de... Pero que sigue siendo rural, ¿no? Como fuera de la capital. Pero es un tipo de ruralidad diferente, que hoy se conoce como nueva ruralidad. Entonces, estamos en un mundo bastante distinto por lo menos en mi generación, del mundo en el que nacimos y nos criamos. Nosotros somos una especie de híbrido entre lo nuevo y lo viejo. Como una bisagra, ¿no? Somos una generación bisagra, que tenemos una pata en el viejo mundo y otra en el nuevo mundo.
y haciendo presión porque no sabemos. Es una tensión muy fuerte, Juan, y se siente en el cuerpo, se siente en el pensamiento, sobre todo en el pensamiento de si esto ya no es lo que yo pensaba, no es lo que... ese cambio de sistema de creencias también está siendo complejo en esa bisagra. Claro, nos sentimos tirados como por dos caballos. Es como si estuviéramos cabalgando encima de dos bestias que van a toda velocidad. La una cayendo y la otra emergiendo. Esa imagen está bastante fuerte. Bastante fuerte, pero así lo sentí. Entonces, vivir estas tensiones propias del derrumbe de un mundo y de la emergencia de otro es muy complejo. Es que mire, ha cambiado la economía, ha cambiado la política o está cambiando. Por ejemplo, en el momento en el que nosotros nacimos, la política todavía tenía alguna legitimidad. Hoy asistimos a un descrédito. Yo no diría total, pero sí enorme, de la política como medio para resolver problemas humanos en la sociedad. Juan, ahí decías ahorita frente a los cambios sociales de la era de Acuario, y hay un cambio también, no sé si decir resurgimiento, tú desde la parte sociológica nos podrás contar mejor, y es de los movimientos sociales en este contexto, en este nuevo contexto político. Claro, pero son movimientos sociales distintos a los movimientos sociales de la era industrial. O de los 90. O incluso de los 90. Incluso de los 90, que está más cerca. Claro. Es decir, hoy, por ejemplo, a ver, ¿qué entendemos por movimiento social? Es un gran, digamos, como nuevos principios orientadores de la transformación de la sociedad. Hoy, por ejemplo, hay dos movimientos muy importantes de la mano de estas nuevas comprensiones, que son los movimientos feministas, los movimientos ecologistas o ambientalistas. Solo para poner dos, pero están los movimientos indígenas, los movimientos urbanos, los movimientos ciudadanos, los movimientos también en el mundo del trabajo, que el mundo, por ejemplo, en el mundo de la sexualidad también. No me diga más. Los movimientos en el mundo urbano, los movimientos en el mundo tecnológico, los movimientos en el mundo del conocimiento, de los paradigmas. Es decir, como todo está cambiando, hay ideas revolucionarias que están reorientando el quehacer humano. Y muchas veces esos movimientos surgen del conflicto con lo viejo. Es decir, lo viejo no desaparece sin ofrecer resistencia. Entonces, eso genera conflictos de una gran magnitud. ¿Cierto? Mire, solo un ejemplo. El tema de los derechos. Es una gran revolución en el campo político, que da origen a multitud de reivindicaciones de tipo político, de tipo social, de tipo cultural, para mucha gente. Y en contraposición hay los movimientos antiderechos. Es decir, casi que un distintivo
de esa configuración izquierda-derecha sea alrededor del tema de la primacía de los derechos, en una postura más libertaria, más emancipadora, más revolucionaria. Y eso configura un polo de reivindicaciones y de poder en la sociedad. Entonces, cada tema es susceptible de ser abordado de muchas maneras porque tiene muchas dimensiones. Es decir, todo en nuestra experiencia se vuelve a veces difuso, cambiante, innovador. Hay una expresión del siglo XIX que dice que todo lo sólido se desvanece en el aire. Hay un pensador europeo que ya murió, Zygmunt Bauman. Yo estaba pensando en él recientemente. Que habla de un concepto que es lo líquido. Estaba pensando en eso precisamente para preguntarte. Eso. Lo líquido tiene una manera de expresarse y de funcionar muy distinta a lo sólido. Hoy es mucho más fluido. Eso te iba a preguntar precisamente, si ese concepto de Bauman, de lo líquido, ¿cómo lo ves expresado hoy? Todo lo sólido se desvanece en el aire. Vivir bajo ese principio es muy distinto a cuando uno tiene en la vida todo previsto y asegurado. Parte de la incertidumbre no solo es porque estamos cambiando, sino porque el cambio es hacia algo más sólido, más líquido, más inestable, más en movimiento, menos claro, más cambiante. Los límites son más difíciles más difusos de establecer, son más difusos. Entonces estamos viviendo en un mundo que ha cambiado radicalmente. Aprender a movernos en ese nuevo mundo nos enferma de las tripas, de todo, de la mente, del espíritu, de todo. Porque es como si a nosotros nos cambiaran de ambiente, pasando de vivir en la tierra a vivir en el aire. Eso es un cambio brutal. Esos cambios son los que nos tienen hoy con estos síntomas que nombrábamos al inicio. Y eso es un cambio de era. Es que no estamos viviendo cualquier cosa. Y no estamos solos en eso. O sea, yo creo que cada uno vive esa inseguridad, esa incertidumbre, ese dolor, lo que está pasando a nivel de salud física, de salud emocional y mental, a nivel de relaciones, a nivel político, a nivel de trabajo, todo lo que tú acabas de mencionar. Y es como si estuviéramos solos en eso. O sea, cada uno lo ve en su nivel, en su vida, en su contexto, en su familia, pero lo que venimos a contar, o lo que venimos a decir es que no están solos, no están solos, no están solas. Estamos toda la humanidad en este tránsito. El asunto es que no siempre tenemos con quién hablar, con quién compartir lo que vivimos íntimamente en este proceso de cambio.
Porque otro cambio y otra revolución es que ya ese mundo colectivo, comunitario, social de las redes que sembrábamos y que construíamos a nivel interpersonal también se están viendo afectadas. Hoy lo vivimos de otra manera. ¿Cierto? Mire usted nomás lo que pasa en las redes sociales. Las redes sociales son un espacio de compartir, de relacionarse, de interactuar con otros, pero tiene unas lógicas que hace 20 años no conocían. Hacer colectivos hoy es otro paseo. Tiene otras formas, otros contenidos, otras maneras de interactuar y de comunicarse. Recuerde que la comunicación es uno de los ejes de Acuario. Las redes sociales son una forma de comunicación que nos ha ido cambiando el modo de interactuar y estar con otros. Juan, para ir cerrando, para ir como dándole como una puntada a esta conversación, ¿qué nos dirías como de estas conclusiones, de estos cierres, como para ir entendiendo más esto que estamos conversando? Mire, tratar de entender lo que está cambiando y eso cómo nos está cambiando la vida es un primer paso, por lo menos para que uno no caiga en la desesperación. Entender que esto tiene una lógica y que esa lógica está dada no solamente por cambios en la vida personal, sino por cambios en la sociedad y en el universo. Si empezamos a buscar entender y mínimamente resituarnos en el mundo, eso nos va a ayudar a vivir, por lo menos no tan aplastados, ni con una sensación de incertidumbre tan grande. Aunque la incertidumbre no va a cambiar. La sensación de sentirnos agobiados, las amenazas son de un tamaño que uno cotidianamente está como enfrentado a fuerzas que lo desbordan, o que nos desbordan. Yo creo que hay una clave para podernos mover hoy, que es aprender a cultivar la vida interior. La vida interior está muy ligado a la vida espiritual. Pero hoy necesitamos encontrar aliados dentro de nosotros mismos para poder vivir en una época tan compleja. Necesitamos en qué apoyar. Y yo creo que hay dos fuentes de apoyo muy grandes. Uno, la conversación con otros. O sea, necesitamos conversar más. Juntarnos con otros a conversar de estas cosas, de lo que nos pasa, de cómo la estamos enfrentando. Hay mucha gente buscando pistas de cómo vivir en este mundo cambiante. Y la segunda conversación es a nuestro interior. Conversar con la gente, conversar con nosotros mismos, como con la gente que nos habita. Qué lindo ese concepto. Con los espíritus que nos acompañan en este camino. Y yo comparto con vos la idea de que no estamos solos. Aunque muchas veces nos sintamos solos y abandonados. Es verdad. Pero necesitamos conectar. Sí, igual también cada persona está remando su situación, ¿cierto? Y yo creo que esa sensación de sentirnos abandonados es porque cada uno está resolviendo su propio mar. Bregando a subsistir como puede. Pero creo que es un llamado a encontrarnos más, a conversar más, a vernos más. Estos son unos medios maravillosos
por los cuales lo podemos hacer, estamos comprendiendo cómo hacerlo, ¿cierto? Pero encontrarnos más. Y yo le añadiría una relación más, y es esa relación cuerpo-tierra. Habitar nuestro cuerpo, sentirlo, vivirlo, moverlo, y en la medida en que muevo mi cuerpo, también como me muevo con la tierra, cómo conecto con este planeta, cómo cuido la naturaleza, cómo voy y como que restablezco esa conexión con la tierra, que también nos trae mucha información. Con la tierra, con la vida, los temas de la salud, la relación con los animales, la relación con las plantas. Solo para poner, ¿cierto? La noción de medicina hoy está muy atravesada por la relación con las energías. Cuando entendimos que el cuerpo no es solamente materia mineral o materia orgánica, sino que también es energía, eso nos cambió la noción de medicina, la noción de salud, ¿cierto? No, es que los cambios son en todos los campos de la vida, ¿sí? Si uno dijera que es en unos campos y en otros no. Yo creo que no hay campo importante de la vida humana que no esté sufriendo cambios. Y ahí es donde estamos viendo todos estos síntomas y todas las consecuencias, por decir consecuencias, ¿no? Del cambio de era. Nos está tocando volver a aprender a vivir. Es como volver a aprender a caminar, volver a gatear. Es volver a gatear. Vamos cerrando. Y en este punto, si llegaste a este punto, pues te agradecemos un montón. Recuerda, por favor, suscribirte al canal para que puedas suscribirte y prender la campanita de notificaciones para que puedas recibir las novedades de este canal que estamos inaugurando en esta ocasión, y porque vienen entonces unos episodios que van a profundizar sobre esta conversación. Es una apertura de todo lo que vamos a ir profundizando punto por punto de esta era de Acuario. Las revoluciones a las que nos está invitando la era de Acuario. Esas que acabamos de nombrar y de mencionar. Y hay más. Y hay más. Hay más. Ok. Sí, no, es que los cambios son a todo nivel. ¿Cierto? Si uno dijera, por eso digo, si uno dijera que es que hay unos campos en los que no hay cambios. Juan, para ir cerrando, ¿qué te quedaría más por decir en este episodio? Que Dios nos coja confesados. Con el nuevo Papa. Sí, es decir, vivir en esta época es difícil. No es una tarea sencilla. Nos exige comprensión, nos exige paciencia, nos exige conversar mucho y tratar de mantener un mínimo de calma para no caer en la locura. Y yo diría un par de cosas más también, y es como, primero, saber que esto no va a pasar mañana. Que esto no dura 15 días. Que esto no dura 15 días, que no estamos viviendo un cambio que va a durar 2 años, 3 años, y que en el 2030, en el 2027, ya la cosa se va a sentir más tranquila. No podemos prometer eso, y la revolución astrológica y como las predicciones astrológicas, por decirlo, y las predicciones, digamos, a nivel mundial de era, por decirlo más en los términos que estamos trabajando, esta era, este cambio de era no es un cambio de 10 años, de 5 años, es un cambio de una generación, casi 70 años, hablábamos de mínimo 70, 60 años. Hay cosas que de pronto a nosotros no nos van a tocar, pero sí es cómo aprendemos a navegar en el marco de un contexto de transformaciones más de los que ya hemos vivido. Y segundo, para poder navegar en ese mar de transformaciones,
trabajar la conciencia y decir que la conciencia para nosotros es darse cuenta de en dónde estamos, darnos cuenta de cómo estamos respirando, darnos cuenta de las personas con las que estamos al lado, de darnos cuenta de qué estamos comiendo, cómo nos estamos moviendo, qué estamos leyendo, con quién estamos conversando, cómo estamos entregando amor por otros y por nosotros mismos, darnos cuenta de que estamos vivos, darnos cuenta de que es solamente esa oportunidad la que tenemos y que en medio de la crisis, en medio de la revolución, en medio de todo lo que está sucediendo, podemos navegar. Claro. No, y acabas de mencionar incluso otros temas, el concepto de amor, el concepto de pareja, el concepto de familia. ¿Cierto? Es que no hay aspecto de la vida que no haya, esté cambiando, que no se esté moviendo. Bueno, para ir cerrando, entonces ahora sí, les queremos invitar a que nos dejen sus comentarios, sus apreciaciones, valoramos muchísimo que estén aquí. Esperamos ver sus comentarios y sus preguntas, trabajar con ellas en los próximos episodios. Y como les decimos, los próximos vienen de abordar las revoluciones. Esas revoluciones que nos mencionan. A ir detallando los cambios. A ir detallando esos cambios que se están dando en cada área. ¿Cuáles son esas revoluciones, esos cambios? E irlos abordando uno por uno. Entonces te esperamos en los próximos videos. Y Juan, felicitaciones por inaugurar canal.